Chiquillos, el mecanismo de acción de una sustancia. Hay que entender que todas las sustancias químicas, por lo general, son distintas una de la otra. Independiente de que hayan ciertas condiciones que puedan hacer que estas sustancias puedan tener comportamientos similares. O sea, por ejemplo, los ácidos van a tener un comportamiento similar, las bases un comportamiento similar, algunos gases también. Sin embargo, van a haber diferencias entre ellas, producto de ciertas características que estas puedan tener. O sea, quizás hay una sustancia que tenga un pH mucho más ácido, o que una concentración de esta puede producir un efecto mucho más rápido en menor cantidad que otra, ¿ya? Independiente del concepto de riesgo desde el punto de vista de la higiene industrial, que tenemos lo que es la sustancia, que es la concentración y el tiempo de exposición, la vía de ingreso y la susceptibilidad personal, ¿ya? Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, ven un dato, un valor o un efecto de un daño asociado a una dosis, no es que haga, o sea, al 100% de las personas expuestas va a tener ese efecto, sino que va a ser en cantidades. O sea, un porcentaje de la población, ¿ya? Ahora, independiente de esa situación, uno ya está claro de que estando el riesgo, estando las características o atributos, ya uno debe controlarlo, independiente del efecto, ¿ya? O sea, hay que tomar siempre medidas preventivas. Ahora, hay un concepto que se llama, o es conocido como principio precautorio, que uno, ante la duda de una sustancia o de una característica de una sustancia, lo que mejor que uno puede hacer es aplicar un control, entendiendo de que quizás uno no conoce la característica o tenga mayor información en específico, por lógica, uno debe aplicar todas las medidas de control. Ese principio precautorio fue lo que empezó a aplicarse en un principio con el COVID. Y cuando se empezaron a aplicar todas las medidas de control, después empezó un tema, por ejemplo, que era aplicar la amonio cuaternario a las personas. Y después eso se dejó de hacer porque no había un tema concluyente del efecto en sí de rociar a las personas con amonio, por ejemplo, o los efectos para la salud del amonio. Ahora es lógica, si tú te aplicas una sustancia química, esta puede pasar a la fase gaseosa, la puede respirar, va a producir un daño. Ahora, ¿en qué magnitud? Eso es lo que no se sabe. Por eso que en un principio se aplicó esta metodología y después se dejó de aplicar por proteger a la población. Ahora, los asfixiantes químicos, por ejemplo, como el monóxido o el amoníaco o el cianuro, van a producir desplazamiento de oxígeno, pero también va a producir un efecto directo en el cuerpo humano, que va a ser a nivel de vía respiratoria entre la superior e inferior, en esta sección de acá en la tráquea, ¿ya? Para poder también tomarlo muy, muy en serio. Ahora, lo otro importante es ver los caminos o los mecanismos, por ejemplo, que la sangre va a poder tener para poder transportar oxígeno, transportar aire y transportar ciertos gases o elementos que va a tener que eliminar. Ahí tenemos la hemoglobina, ¿ya? En este caso tenemos monóxido de carbono que se forma en la carboexhemoglobina, para tomarlo en cuenta. Ahora, los efectos clínicos de una sustancia, vamos a tener efectos iniciales y efectos reversibles. La silicosis, por ejemplo, y la hipoacusia neurosensorial, ya son dos enfermedades que no son reversibles. O sea, tú sacas a la persona del evento en sí, de una exposición a algo, tú la retiras y ya la enfermedad no se desarrolla más, no crece más, sino que se estanca, se paraliza. Ahora, en la práctica, cuando uno supera un valor umbral o un valor máximo de una dosis de exposición a una sustancia o a un agente físico, ya también se puede producir un proceso de ya que la enfermedad no sea reversible. Y eso es un tema también importante. Ahora, cuando uno conoce sustancias que en exposición crónica, o sea, por mucho tiempo y durante mucho tiempo en la jornada de trabajo, hay que tratar de evitar la exposición a esta. Y ahí no hay que escatimar en las medidas de control. Ahora, hay algunos efectos que pueden ser inmediatos, como lo ocurre con los agentes irritantes. O sea, hay efectos, por ejemplo, cuando uno está trabajando con cloro, que ya automáticamente en la mano empieza a producirse una dermatitis por contacto. En este caso viene a ser una dermatitis temporal por pérdida de la humectación de la piel. Ahora, la reversibilidad de los efectos depende de la capacidad de los tejidos y sus células dañadas de regenerarse. Por eso es importante nunca sobrepasar los límites de exposición. Recordemos que los límites de exposición están como diseñados en relación 2:1 en cuánto tiempo. 1/3 del día trabajando, 2/3 del día el cuerpo se recupera.
¿ya? Por lo tanto, siempre hay que hacer los recálculos. ¿En qué sentido? Mayor tiempo de exposición, menor concentración de exposición, ¿ya? Y si estamos expuestos, por ejemplo, a una altura sobre 1000 metros sobre el nivel del mar, ya automáticamente ahí vamos a tener que hacer un recálculo, pero por factor presión, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, hay células que se pueden recuperar más rápido que otras, sí, otras más lentos que otras, sí, y hay células que en la práctica no pueden hacerlo tan fácil. O sea, por ejemplo, las células neuronales, los sistemas nerviosos tienen poca capacidad de regeneración, exceptuando las del hígado y las células musculares, ¿ya? Ahora, esta recuperación siempre se va a dar siempre y cuando no excedamos los valores de tiempo y concentración, que eso es pregunta de prueba. Ahora, la respuesta clínica tóxico, en la práctica, vamos a tener que tener los factores a considerar: duración, frecuencia y vía de exposición al tóxico, factor ambiental y factor personal, ¿ya? Ahora, factor ambiental siempre lo va a hacer referencia a temperatura, humedad, ventilación, entre otros factores, ¿ya? Hay muchas sustancias que con alta humedad en el ambiente va a tener un tema mayor de permanencia en el ambiente. Es como, por ejemplo, cuando se está trabajando en un laboratorio en la mañana muy temprano con mucho frío y hay mucha humedad producto del frío, los gases van a tender a quedarse más y van a evacuar menos. Por lo tanto, a ciertas horas del día, lo que uno puede hacer es modificar quizás las extracciones e inyecciones de aire limpio para poder evitar algún inconveniente. Ahora, factor personal, nunca olvidar el tema de los cuidados propios que tiene que tener la persona. O sea, el abundante agua, comidas blandas, ya un poco de ejercicio y evitar actitudes o cosas malas en el fondo, exceso de cigarrillo, exceso de alcohol, por ejemplo, entre otros elementos, ¿ya? ¿Y por qué lo digo así? Porque lo que uno tiene que dar a entender al trabajador, que lo que él haga en su día a día va a afectar, o sea, su día a día personal va a afectar de una forma u otra el desempeño en el trabajo, y lo que él haga o deje de hacer en el trabajo también va afectando en su vida diaria, para poder también tomarlo en cuenta, que muchas veces eso es un inconveniente a la hora de poder capacitar o a la hora de poder explicar ciertas situaciones, porque hay que tomarlas de una perspectiva u otra. Ahora, la cuantía de lesión o daño, su gravedad, se relaciona generalmente con la duración de la exposición y su repetición en el tiempo, la vía de exposición, además de la determinada también toxicidad. Ahora, claro, uno puede decir, por ejemplo, cuando tenemos algo asociado a ruido o algo asociado a sílice, existen los exámenes para poder ver eso, ¿ya? Y no son exámenes complejos, o sea, una audiometría, ¿ya? Si la audiometría en primera instancia no está funcionando, no da buen resultado o hay dudas, se puede empezar a tomar, por ejemplo, otro examen más específico, como es lo del octavo par, ¿ya? Que es un examen bastante doloroso en sí, ¿ya? Y la molestia uno la siente a nivel de cráneo, o sea, es bastante molestoso. Ahora, hay ciertas patologías de origen laboral o cómo ver, por ejemplo, si un órgano tiene más o menos daño. Y ahí es un poco más complejo a veces. Uno se puede hacer, por ejemplo, por un examen de sangre, o lo otro es ya tener que empezar a hacer una cirugía. ¿Para qué? Para poder revisar el estado de un órgano. O sea, me pueden decir, pero profe, para eso está la ecotomografía, está la resonancia nuclear, entre otros exámenes. Sí, estamos claros. Pero eso son a veces, va a ser una visión de cómo está el cuerpo humano. Por lo general, después eso también se complementan con exámenes más profundos, ¿ya? Y ahí, si ya es complejo, hay que ver un tema quirúrgico, ¿ya? Pero eso es un tema importante. Ahora, más tiempo estoy expuesto yo a algo y a mayor concentración yo estoy expuesto, automáticamente, o por lógica, uno va a decir, mayor daño, ¿ya? Ahora, esto como uno lo ve o lo puede palpar desde las medidas de control, es trabajando este parámetro, la duración y frecuencia. O sea, cuánto dura la exposición a un trabajo y cuántas veces se hace esta exposición. Ahora, es como medio complejo de verlo fácilmente, porque quizás la exposición y lo demás puede radicar en que nosotros no seamos los más idóneos para decir eso, pensar eso, o mejor dicho, definirlo. ¿En qué sentido?
un supervisor, jefe de turno, capataz, él sabe cuánta gente necesita para hacer tales trabajos. Ahora la pregunta que uno tiene que hacer, ¿esa es la cantidad de gente necesaria? Uno, y dos, tienen que estar tanto tiempo expuesto a algo, o sea, uno no lo define, pero sí uno puede empezar a aplicar o definir ciertas preguntas como patrones, para que en el fondo, quizás en un trabajo estén expuestos 10 personas, pero de las 10 en ese trabajo tienen que estar 8 o 6 personas, o quizá el tiempo también es más de lo que debería. Entonces, muchas veces las medidas de control también pasan por tener una planificación más concreta de los trabajos en sí. Ya, o sea, eso es un tema a considerar, ya para poder también tomarlo desde esa perspectiva. Ahora, le insisto, esa decisión no la tomamos nosotros. Eso tiene que verlo directamente la supervisión en conjunto con nosotros. Ahora, la pregunta mía es, ¿de dónde yo saco esta información de cuánto duran los trabajos, cuántas veces, cuánta gente, etcétera? Ya. Protocolo Prexor y Planesi, etapa cualitativa, donde yo defino mi trabajo, las características, veo los puestos de trabajo, las actividades, tareas, mis procesos, actividad, tarea, en realidad, veo el GEMA por cada uno de los procesos y empiezo a contabilizar aquello. Ahora, eso tienen que tenerlo bien claro, que no solamente nos va a servir para Prexor y Planesi, también nos puede servir, por ejemplo, para el famoso TEMER, Trastorno Musculoesquelético de Extremidades Superiores, que es un protocolo que va enfocado de una forma u otra más a la tarea. Entonces, por ejemplo, la tarea A, que va a ser, no sé, cortar envases, va a tomar la tarea y va a ver cómo la persona hace ese corte de envases. Si lo hace, por ejemplo, con la mano en qué ángulo, cómo hace el efecto pinza, cuánto dura el ejercicio, etc. Por eso es importante también a veces tener claro de que las evaluaciones de riesgo, independiente del tipo que sea, si es para seguridad, perihigiene o ergonomía, va a ir trabajando en las distintas componentes. ¿Ya? Quizás en lo que es, por ejemplo, en seguridad, uno trabaja más en la actividad que en la tarea en sí. Pero en higiene uno va a trabajar quizás en el ambiente donde desarrolla la tarea. En ergonomía, en la tarea en sí. Bueno, dependiendo del tipo de evaluación ergonómica, para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, la toxicidad se modifica con la presión atmosférica, temperatura y humedad. Estamos claros. O sea, mayor ventilación, por ejemplo, asocia una temperatura quizás cercana a los 30 grados, 25-30 grados, y una humedad mucho más bajo de 100, más cercano a cero. Por eso es importante también tomar esto en cuenta. Bueno, una concentración de monóxido de carbono que ejerce poco efecto a nivel de mar puede causar alteración a una altitud superior. Por aparte, las sustancias químicas se absorben de manera más rápida a través de la piel lesionada o húmeda, con sudor y con un flujo sanguíneo elevado, en respuesta al calor y a la humedad. Claro, o sea, cuando uno se está moviendo mucho o hace más ejercicio, uno siente que el ritmo cardíaco o el corazón empieza a bombear más rápido. Y eso también empieza a producir un efecto de diferencia de temperatura interna y externa y va a producir que estemos sudorando, estemos transpirando. Y una piel con alta sudoración va a hacer que pueden ingresar sustancias más rápido, pero también que sustancias puedan dañar más rápido la piel. O sea, ante sustancias ácidas o bases, por ejemplo, o quizá algún agente de limpieza muy fuerte, va a producir lesión en la piel, más rápido que con una piel normal. Eso también para poder tomarlo en consideración. Ahora, de una forma u otra, chiquillo, hay que también tomar en cuenta las ciertas actitudes o ciertas acciones que uno tiene que tener en sí. Ahí a veces vienen los inconvenientes. O sea, en el sentido de pensar cuánto realmente el tiempo de exposición es el adecuado o es más o es menos. Y una vez que, por ejemplo, estemos trabajando, hacer las pausas respectivas para tratar de no llevar al cuerpo un límite. Si estamos utilizando un elemento de protección personal, ¿cuál es la forma adecuada de poder retirarlos incluso? O sea, claro, tú te puedes sacar el EPP, sacar el respirador, sacar el lente, sacar el guante. Sin embargo, hay que después tener un cuidado posterior a aquello. O sea, no un tema de vanidad, eso hay que verlo bien claro, pero el uso constante de guante y el uso constante de desinfectantes implica que nosotros estamos perdiendo la grasitud de la mano. Y la grasitud de la mano, cuando se pierde de manera constante en el tiempo, va a producir un resecamiento, o una resequedad en realidad.
Y eso puede hacer que la mano se parta y puedes ver directamente la carne. ¿Ya? Entonces van a producirse heridas. Y ahí va a ser mucho más fácil y sencillo que ingrese un cuerpo extraño o una sustancia extraña al cuerpo. Entonces, por eso no hay que como favorecer aquello. O sea, por ejemplo, incluso es más el tema de lavado constante de manos y de uñas. O sea, hay cosas que uno también tiene que tener, entendiendo de que la higiene tiene que ser la adecuada, pero también complementar la actividad que nosotros hagamos con respecto a aquello. Bueno, la susceptibilidad frente a un agente tóxico está dada por una serie de antecedentes tales como raciales, genéticos, edad y desarrollo, sexo, peso corporal, nutrición, estilo de vida, entre otros elementos, ¿ya? Ahora, hay veces que es paradójico, porque pueden haber, por ejemplo, personas que tengan muy buen estado físico, sin embargo, hay un tema con eso. Tú puedes tener muy buen estado físico a nivel de mar, pero cuando tú ya estás trabajando a alturas sobre 1.000, 1.500 metros de altura, tu cuerpo va a tener necesidades mayores de oxígeno. Y entonces muchas veces hay que trabajar con ese personal que tenga un estado físico distinto, trabajarlo de manera tal que la alimentación y el trabajo que haga en los primeros días hasta que el cuerpo se habitúe sea lo más orgánico posible. ¿Ya? Ahora también pasa el caso contrario, de personas que no tienen un estilo de vida muy, muy ameno, o que le gusta mucho el asado, mucho la fritura, el alcohol, entre otras cosas. Eso también va a hacer de que la persona tenga una predisposición distinta ante la ocurrencia de una enfermedad, o que en el fondo pueda favorecer el desarrollo de la misma. El peor ejemplo, tabaquismo y silicosis. ¿Ya? No me acuerdo en qué parte vi un estudio que revelaba que una cantidad importante de los trabajadores que tenían silicosis fumaban. Entonces, son cosas que van de la mano, completamente, para poder tomarlo también en cuenta. Ahora, lo otro importante también como factor personal y a tomarlo en cuenta, y de hecho, eso es uno de los motivos de que muchas de las empresas están trabajando con equipos de medicina del trabajo, es que las personas no se hacen sus chequeos anuales. O muchas personas tienen patologías y no saben de qué tienen esa patología. Entonces, ese es un tema. O sea, no hay peor enfermedad que la persona no sabe que la tenga. Hipertensión arterial, uno, y lo otro que es alteración de lo que es azúcar en la sangre, no necesariamente una diabetes en sí, sino que también puede ser una resistencia a la insulina, son como una de las dos patologías más que más se da dentro de la población laboral chilena. Y las otras dos conductas poco sanas son tres: falta de ejercicio, alcohol y tabaquismo, y una cuarta mala alimentación, que son como las cuatro condiciones de que la persona tiene, y más esas dos enfermedades. Ahora, el punto es que no hay que olvidarse de que todo trabajador que se someta a una evaluación o un examen ocupacional o preocupacional, entendiendo que hay diferencias contractuales en cuanto a eso, si él presenta una alteración, no sé, por ejemplo, de glicemia o de azúcar en su sangre o de hipertensión u otra patología, él debe tener un certificado que se está tratando por un médico o que esté con su médico tratante y que tiene su certificado. Ahora, si el medicamento puede afectar o alterar su desempeño laboral, el trabajador debe informar aquello. O sea, debe entregar a la supervisión o a la jefatura o a la empresa en sí un certificado médico que indica que por esta patología está consumiendo cierto medicamento. Eso es importante tomarlo en cuenta, ¿ya? A la hora de que, por ejemplo, no someter a la persona a un trabajo o una situación que por esa condición pueda llevarle a un accidente. ¿Ya? Eso es más o menos como uno lo puede interpretar. Ahora, hay varias cosas, el estilo de vida, el estado hormonal, entre otros elementos, ¿ya? Nunca olvidar, chiquillo, de que la exposición continua a ruido y vibraciones empieza a producir, ¿cómo se llama? Un tema de una alteración del equilibrio hormonal, ¿ya? Para que también lo tomen en cuenta. O sea, nosotros somos sistemas, y somos sistemas internamente que estamos conectados o trabajamos o vivimos o nos movemos en base a sistemas que están interconectados entre sí. Por lo tanto, nunca hay que perder ese horizonte de que en la práctica, si un sistema falla, van a ir fallando los demás. O si un sistema se altera el funcionamiento completo del cuerpo. O sea, para poder tomarlo esa perspectiva.
Bueno, todos estos efectos se interrelacionan unos a otros, como por ejemplo se puede citar factores genéticos que determinan el tipo de respuesta, nutrición inadecuada, factor de edad en la mujer respecto a la susceptibilidad del producto de la gestación y el envejecimiento de la fuerza de trabajo, de una preocupación creciente. O sea, cada vez la masa laboral se va envejeciendo. Por lo tanto, es necesario muchas veces tener masa laboral de edades mucho más jóvenes. Ahora, acá hay un tema bien importante, la susceptibilidad en el producto de la gestación. O sea, em, les puede pasar, por ejemplo, un caso de tener un trabajador o una trabajadora, mejor dicho, que ella realice un trabajo en específico que implique exposición a ciertas situaciones. Y lo más probable es que ella, por indicación médica, pueda trabajar, pero no en el puesto de trabajo que tiene antes del embarazo, porque algún factor del puesto de trabajo le puede ocasionar un efecto no deseado en el embarazo, ya para poder también tomarlo en cuenta. Es lo que se ha hecho mucho ahora último con el tema del COVID, que personas, mujeres embarazadas que están directamente en exposición a COVID, o porque su puesto de trabajo tiene esa situación y están embarazadas, automáticamente las sacan de ese puesto de trabajo, ya para poder también tomarlo en cuenta. O sea, hay situaciones. Otro ejemplo muy similar son las personas, las mujeres que hacen trabajo de análisis químico, análisis metalúrgico, en lo cual le obliga a tener una exposición ocupacional a vapores ácidos, gases, entre otras cosas. Entonces, bajo ese punto de vista, cuando una mujer está embarazada, se le cambia de puesto de trabajo a un lugar dentro de la empresa que no esté expuesta a ese riesgo, ya para tomarlo en cuenta. Razón motivo, porque lo más probable es que si tengan personal femenino en edad o que en edad de poder quedar embarazada o esté embarazada, le hagan esa pregunta. ¿Ya? Y en ese aspecto hay que ser en concreto, hay que retirarla de una exposición a algún agente nocivo para su salud. En este caso va a ser aquello. Ahora, hay también ciertos elementos que pueden afectar el estado inmunitario. ¿Ya? Por ejemplo, la exposición continua a cuadros de estrés o la exposición continua a exceso de carga laboral también produce que el cuerpo tenga una respuesta frente a esto. ¿Ya? O sea, hay muchas enfermedades que también se producen por aquello. Ahora, toxicocinética y la toxicodinámica. Ya sé que también vamos a diferenciarlo, porque una cosa es cómo se mueven y otra cosa es cómo son las respuestas. Ahora, la toxicocinética estudia los desplazamientos de los movimientos, es decir, la absorción, distribución, metabolismo y excreción de las sustancias tóxicas y las relaciones que se generan respecto a la dosis de ingreso y la concentración de la sustancia encontrada en muestras biológicas, serológicas. Ya, acá tenemos un tema muy interesante, dosis de ingreso y las muestras biológicas. O sea, cuando uno tiene que hacer un examen médico, producto de lo que me define 594, para ver bien cómo están trabajando las medidas de control frente a la exposición ocupacional de una persona a una sustancia. Cuando tenemos ese evento en sí, ok, se hace una muestra, se saca una muestra de sangre u orina, y esto se compara con lo que me establece la normativa. Ahora, si yo tengo una cantidad o una presencia mayor al límite máximo que me establece 594, empieza a haber un tema de lógica. O sea, para que la persona esté teniendo mayor cantidad en la excreción, o sea, o en la salida, tiene que haber también un tema con la entrada. O sea, las medidas de control hay que quitarnos el concepto de que de una forma u otra está solamente enfocado a evitar que ingrese la menor cantidad, sino que también vamos a tener que enfocarla desde la perspectiva en que se genere la menor cantidad también. O sea, si uno lo lleva a la jerarquía de controles, no solamente tenemos que quedarnos con ingeniería, administración y EPP, sino que ir más abajo de ingeniería, eliminar, sustituir. Eliminar muchas veces es complejo, sin embargo, puedo cambiar una cosa por otra y aplicar ingeniería. Y ahí tiene que haber un enroque en poder aplicar las dos y como tercera opción permanente, si nos queda un riesgo residual, el EPP. Para poder también tomarlo en cuenta. O sea, no sé, chiquillos, si con ese ejemplo se dieron cuenta de que uno es como una aplicación más concreta a todos los conceptos que hemos visto. Sí, profe, trato de entenderlo, pero igual es medio complejo el concepto. Ya. Mira, nosotros sabemos que
Yo cuando evalúo un riesgo, digo yo, tengo un control, ok, tengo el control. Y uno de las formas después dice si el riesgo residual o el que no, o el que queda sin controlar es alto, medio o bajo. Para mí eso es independiente, ya que es un riesgo residual que tú debes controlar. Ahora, si yo tengo una concentración fuera de lo normal o sobre un valor estándar, ¿qué estoy pensando yo? Acá pueden haber dos cosas. O estás fallando la medida de control, que permite que la sustancia se mantenga en una concentración alta en el ambiente e ingresa al cuerpo, o de frentón, tenemos un problema que la concentración ambiental es alta, independiente de la medida de control. Y aún así la medida de control no es buena. Ahora, cuando pasa eso, automáticamente hay que tomar en cuenta de que la ley nos va a obligar a tener que tomar medidas de control de inmediato. Y quizá en ese momento vamos a tener que nosotros pensar bien qué medida de control aplicar. Ahora, el 90% de los casos, incluso un poco más, cuando tú ves medidas de control implementadas, tiene EPP, Administración e Ingeniería. Tiene solamente esas tres. Ahora, viene un tema de lógica. Si esas tres no funcionan, no resultan, entonces probemos con las dos anteriores, que en el fondo es sustituir y eliminar. Eliminar lo más probable que sea poco probable. Sin embargo, yo puedo sustituir y puedo empezar a ver una medida de ingeniería. Ahora, quizás también es muy fácil decir es que las medidas no funcionan, pero la pregunta más correcta es preguntarnos por qué no están funcionando o se están aplicando. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el fondo yo tengo un efecto que es una concentración sobre lo legal. Pero tengo que preguntarme qué es lo que me está originando que esa persona tenga una concentración fuera o sobre lo normal. Ese es el punto. Ahora, le insisto, quizás podemos tener todos los controles aplicándose, pero el riesgo residual que está quedando es muy alto. Y aún así, eso está ingresando a la persona. ¿Ya? O sea, puede ser, es como uno dice, hay que empezar a ver o a entender todos los factores que te lleva a aquello. No sé, Rodrigo, si con eso quedó un poco más claro. Sí, sí, profe, sí, ¿Sí? ahí lo puedo entender, sí, sí, sí. Muchas gracias. Ahora, la toxicodinámica estudia la relación entre la dosis ingresada al organismo y la respuesta media. O sea, la toxicocinética se encarga de ver cómo una sustancia ingresa y se mueve por todo el cuerpo. En cambio, la dinámica, ¿qué dice? Ahí tiene que haber una relación entre dosis y respuesta. O sea, un caso muy sencillo, por ejemplo, con ruido. Yo sé que tengo que estar expuesto un tiempo a una cantidad de ruido para ya empezar a ver una alteración en la persona. Ahora, eso está, y gran parte de esto está por bibliografía también. Te habla los tiempos de exposición frente a algo. Ahora, no es que eso también tiene un tema estadístico, que quizás ese ejemplo no se aplica al 100% de la población, pero sin embargo a uno le da nociones de qué hacer y qué no hacer en cuanto a los tiempos y la exposición. Ahora, lo de acá hay que tener bastante en cuenta de cuando uno habla del órgano blanco, ya recuerden que una sustancia quizás va a ingresar por la vía respiratoria, vía digestiva o vía dérmica, pero no necesariamente va a ser un efecto por donde ingresa, sino que va a ser un efecto de un órgano en específico, en este caso el órgano blanco, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, yo insisto, los anticongelantes y los ácidos son la sustancia más compleja en términos de daño en el cuerpo. O sea, los ácidos no solamente te pueden producir una quemadura a nivel de piel o una muerte por ingesta, sino que va produciendo daño en paralelo, como debilitamiento de las capas, en este caso de la zona de las mucosas, la absorción constante de gases también te va a afectar, o lo que puede entrar a la boca, producto de no estar utilizando una protección adecuada, empieza también a dañar las paredes del estómago. Y eso es tema, o sea, pueden preguntarle a cualquier persona que trabaje en ese tipo de rubro, constantemente con ácido y cosas así, y de una forma u otra les va a manifestar de que su salud no está en un 100%, de que su salud tiene alguna alteración o algún efecto. Por eso es importante siempre siempre el llamado de, de explicar las cosas que tiene que hacer en el día a día para evitar que estas exposiciones generen un daño mayor.
Debido a disponibilidad, ya hay que entenderlo como una sustancia que ingresa en el cuerpo va a estar disponible para que pueda causar un efecto en el cuerpo. Ahora, la extensión con que una sustancia tóxica alcanza su acción, si no se encuentra en forma disponible, como es el caso de muchas sustancias tóxicas ingeridas, que causan vómito, diarrea y que rápidamente se desalojan. O sea, hay sustancias que ingresan y uno las excreta de inmediato, como lo que muestra ahí. Sin embargo, hay sustancias que se van a alojar en el cuerpo, metales pesados y algunas sustancias ácidas, cuando la exposición continua en el tiempo produce algo similar. Y también tenemos algunos productos agrícolas que se acumulan en la grasa de las personas y que va produciendo un daño en la descendencia de las personas, para tomarlo también en cuenta. Ahora, otras sustancias se inactivan antes que lleguen a su sitio de acción. Ejemplo, la ingestión de cianuro por la boca, es absorbido, pasa directamente al hígado, una enzima, ¿ya? Y la absorción por la circulación pulmonar. Ahora, una sustancia, como lo que dice acá, en la práctica puede producir efectos diferentes en función de la vía de ingreso que haga el cuerpo. Por eso es importante el tema de entender de que toda sustancia química va a tener, por ejemplo, un riesgo primario y un riesgo secundario. O sea, cuando uno trabaja, por ejemplo, con un ácido, el riesgo primario es corrosividad, pero el riesgo secundario es toxicidad. O sea, hay sustancias que pueden tener dos tipos de riesgo asociados a ello, o dos características de peligrosidad asociadas a aquellas, sí. Puede pasar y pasa, para tomarlo en cuenta. O sea, no hay que dejar eso de lado. Se lo digo así porque cuando uno a veces nos toca hacer capacitaciones, llega un punto en el que el trabajador, a ver, una persona está más habituado a un trabajo que uno. Y eso a veces puede producir un problema, que la persona está tan acostumbrada a trabajar con lo mismo que no tiene una percepción de riesgo como uno la pudiese tener. Y eso pasa mucho con el ámbito químico, como que también puede pasar al revés, que uno no sabe mucho de química y uno no va a saber qué asesorar. Por eso es importante entender aquello. Ahora, ¿qué va mucho de la mano con la parte química o con las propiedades químicas de una sustancia? Es también las condiciones ambientales. Por lo tanto, esos van de la mano. Eso también hay que explicar. Que cuando se programen ciertos trabajos, hay que evitar que unos trabajos se hagan a ciertas horas del día, donde los factores ambientales van a hacer que este riesgo se potencie o sea mayor para la persona. Temperaturas sobre los 20-22 grados Celsius, teniendo un ácido trabajándose, ese va a pasar a la fase de vapor súper rápido. Por lo tanto, hay que también ver ciertos controles ambientales, entre otros elementos. ¿Pero para qué? Para evitar que este riesgo o esta sustancia empiece a manifestar riesgos en distintas formas. La absorción, distribución, metabolismo y excreción se relacionan con el paso de sustancias tóxicas a través de las membranas celulares. Es que depende del tamaño molecular y la conformación de la sustancia tóxica, la solubilidad necesita absorción y el grado de ionización y liposolubilidad. Ya, esto, de una forma más sencilla, es como, por ejemplo, en el caso del asbesto. Cuando uno trabaja, por ejemplo, con sílice, tú, si estás con las concentraciones ambientales adecuadas, ni siquiera va a ser necesario que utilices tu elemento de protección personal. Siempre y cuando estén las concentraciones bajo ciertos niveles que no produzcan daño a las personas. Eso hay que tomar esa perspectiva. Ahora, en la práctica hay sustancias que por su característica van a pasar en banda. Y es el mejor peor ejemplo el asbesto. ¿Ya? O sea, es así. Ahora, hay que quitarnos el concepto que si, por ejemplo, yo tengo una sustancia que para nivel 10 produce un daño y empieza a producir un efecto, y yo digo, estoy en 9,9, no me preocupo porque no estoy en 10, no voy a producir un daño en la persona. Ya, acá hay que ser bien cuidadoso. Nunca hay que trabajar con los niveles máximos de una sustancia, porque en la práctica hay personas que pueden estar expuestas a un nivel menor, igual van a poder empezar a presentar efectos, quizás efectos muy bajos o efectos muy marcados. Por lo tanto, viene después un tema de ver bien o tratar de llevar todos los niveles de algún agente a los niveles más bajos posibles.
entendiendo de que no todos van a producir el mismo efecto. ¿Ya? Y hay un caso muy más concreto que es, por ejemplo, con ruido. Tú puedes tener muchos trabajadores expuestos a ruido, pero no todos van a desarrollar el mismo grado de hipoacusia, o el mismo nivel de sordera. ¿Ya? ¿Por qué razón motivo? Pues la famosa susceptibilidad personal. Eso hace que todas las personas tengan reacciones distintas ante o frente a un agente. Ahora, la distribución de algunas sustancias tóxicas también se ve alterada por barreras celulares únicas, como las constituidas por la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y la placenta, que puede excluir sustancias tóxicas. Claro, la placenta en las mujeres embarazadas, que en el fondo es donde está el feto en este caso, produce ciertas protecciones, ¿ya? Pero independiente de que pueda haber una protección, la bibliografía te dice que va a ser hasta un punto y hasta cierto tipo de sustancia. Por lo tanto, evitemos colocar o exponer personal en estado de gestación a condiciones que puedan producir un daño. Ahora, otras sustancias liposolubles se almacenan en la grasa corporal de manera que una persona obesa con un 30 o 40% de contenido graso puede formar una reserva estable de sustancias tóxicas que libera lentamente. Ya, o sea, yo no soy quién para decir que hay que estar flaco o gordo, ¿ya? Pero lo ideal es nunca estar sobre un porcentaje mayor al peso que uno debiera tener. Bajo este contexto, ya que las ciertas sustancias tóxicas se van a acumular en la médula de los huesos largos, u otras se va a acumular en las grasas. Ya, hay que tomar en cuenta eso y eso también va a ser pregunta de prueba. Otro tejido capaz de almacenar tóxico: el hueso, reserva profunda e importante de muchos metales pesados, especialmente plomo y también metales radioactivos, por su efecto que pueden persistir mucho después que han dejado de circular y del alejamiento de la exposición. Es muchas veces algo muy parecido con el personal que trabaja en centros radiológicos. Ellos están constantemente expuestos a algo, en este caso la radiación producto de todo el equipo que tienen radiológico. Ellos también tienen que tomar ciertas medidas de control, no solamente las pecheras, sino que ellos tienen un aparato en su cuerpo que es como una cápsula. Esa cápsula después se va midiendo cada cierto tiempo para ver el porcentaje de radiación que han absorbido. Y en este caso la radiación se va a ir absorbiendo de distintas zonas del cuerpo y que puede producir más adelante, si no hay medidas de control, un cáncer. Por eso también tomarlo en cuenta. La variable de la que depende la velocidad de absorción son la concentración y la solubilidad del tóxico. O sea, entre más soluble un tóxico, más este se puede mover por el agua y tú estás más tiempo expuesto a una concentración alta, va a decir, va a entrar más fácil y se va a mover más fácil y se va a acumular mucho más sencillo. ¿Ya? Por eso, nunca olvidarse los tiempos de exposición, 5-9-4, nunca sobrepasar las 8 o 9 horas, para lo que nos define un parámetro, y si estoy expuesto más horas, automáticamente se debe bajar la concentración o nivel de exposición, 1. Y 2, evitar que personas que hagan trabajos de lunes a viernes, 45 horas semanas, en las horas extra tengan que hacer trabajos expuestos a esto, a metales pesados o a sustancias que tienen una criticidad asociada al tiempo de exposición, para poder tomarlo en cuenta. Y eso a veces, chiquillo, le va a ser bien franco, es como lo difícil. ¿Ya? O sea, tomándolo con alta altura, mira, uno debe explicar al empleador, ¿sabes qué? Esta persona está trabajando con esta sustancia, el límite máximo para las 9 horas que está trabajando es tanto. Por lo tanto, esta persona no puede hacer trabajos en hora extra expuesta a esta sustancia porque se está aumentando el nivel de exposición a la persona, para tomarlo en cuenta. Ahora, si le preguntan a uno, oye, pero ¿por qué esto no puede ser así? Yo creo que traje la persona, oye, el 594 nos define esto. Si tú quieres que la persona haga horas extra o haga un trabajo fuera de su horario, no tiene que estar expuesta a estas concentraciones, tiene que estar a concentraciones mucho menores. Para que lo tomen en cuenta, porque eso a mí muchas veces preguntan eso, oye, ¿por qué esto no se puede hacer así? Y viene la función de uno de ser asesor, oye, la ley me dice esto, y esto es lo que tú puedes hacer. Tomen los chiquillos esa perspectiva. Bueno, las sustancias en solución acuosa se absorben más rápidamente que aquellas en suspensión oleosa. O sea, por ejemplo, un spray, una pintura en spray, ¿ya? Ahora, la absorción aumenta en sitios de flujo sanguíneo elevado, con grandes superficies de absorción, como lo son la piel y el pulmón, el tubo digestivo y grandes como los tamaños de un campo de tenis y de fútbol respectivamente. O sea, por eso que uno le explica
que dentro de las 4 vías de ingreso vamos a tener dos que son las más importantes, que es la piel y el sistema pulmonar, o los pulmones. Es más correcto sistema respiratorio. ¿Por qué razón motivo? Por los volúmenes o superficie en lo cual un agente puede entrar en contacto con la persona. ¿Ya? Mayor volumen, mayor probabilidad de un ingreso de sustancia a la persona. Ahora, la absorción digestiva es generalmente proporcional a la superficie del intestino y la integración depende del estado físico del tóxico. De esta forma, la mayor parte de las toxinas se absorben en el intestino delgado. Y justo en la zona del intestino delgado también es donde también se hace una absorción de nutrientes también por parte del cuerpo humano. Ahora, si tenemos sustancia tóxica, le insisto, medidas de control en este caso tienen que ser estrictas. No comer y no tomar en lugar de trabajo. Y utilización de un elemento de protección personal más lo que es quizá una extracción de aire focalizada permanente en el tiempo. ¿Ya? Para que no olvidarnos de aquello. O sea, tenemos que tener esa lógica. Aquellas sustancias que se dan en el vacío del estómago se absorben más rápido que aquellas que retardan su vaciamiento. También la acidez del estómago producido por el jugo gástrico modifica algunas sustancias tóxicas. Ahora, por este motivo, cuando uno está trabajando con una sustancia y toma la hoja de seguridad, la famosa HDC, independientemente si es para transporte o almacenamiento, una de las primeras cosas que dice, no inducir al vómito. Porque aunque parezca paradójico, tú induces al vómito, vas a favorecer mayor la absorción de la sustancia por el cuerpo humano. De ahí que lo más probable es que cuando una persona haya ingerido un compuesto, tenga que decir qué es, ¿ya? Y dependiendo del tipo de compuestos, va a haber un tratamiento para aquello. Y la mayor parte de las veces un lavado de estómago. ¿Ya? Que no sé si a alguien le habrán hecho uno o lo ha visto, no es algo muy agradable. ¿Ya? Ahora, bajo ese punto de vista, primera norma básica es, en toda empresa, las botellas de agua no tienen que usarse para almacenar un producto químico. Porque ahí tenemos un grado importante o una forma sencilla de favorecer el ingreso de sustancias al cuerpo, específicamente en estado líquido. La absorción pulmonar es la que más se da en el campo laboral por ser la vía de exposición más frecuente. Las sustancias tóxicas gaseosas volátiles se inhalan y absorben a través del epitelio pulmonar y de la mucosa del aparato respiratorio. La mucosa, chiquillos, que recuerden que es un elemento muy importante que a nosotros nos ayuda a qué cosa, a poder evitar ¿cómo se llama? Evitar daños mayores. Chiquillos, esto ha sido la clase por hoy.